Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, la síntesis de carbohidratos. Gracias. La síntesis de carbohidratos, principalmente glucosa, a partir de moléculas que no son carbohidratos, eso corresponde a la gluconeogénesis. Entonces, puede ser a partir de aminoácidos, puede ser a partir de ácido láctico, puede ser a partir de glicerol en nuestras células. Entonces, en cualquiera de los casos, pueden ver que estos metabolitos se van a incorporar a la formación de glucosa. Para esa formación necesitamos la participación de la mayoría de las enzimas que participan en la glicólisis. Entonces, la mayoría de las enzimas de la glicólisis pueden catalizar las reacciones de manera reversible, es decir, pueden ir en una dirección o en otra dirección. Entonces, aquí tenemos las 10 reacciones de la glicólisis y todas las que están en negro son reacciones que pueden participar en una o en otra dirección, indistintamente. Es decir, pueden participar en la glicólisis, pero al mismo tiempo pueden participar en la gluconeogénesis. Solo hay 3 reacciones en donde sí necesitamos enzimas diferentes. Entonces, la reacción catalizada por la exocinasa no puede participar en la gluconeogénesis. De hecho, pueden ver ustedes, tiene un delta G muy negativo, y el delta G en condiciones reales es todavía más negativo. Entonces, si queremos revertir esta reacción, tendrá que ser con un mecanismo diferente, que de hecho que no involucre a la formación de ATP. La reacción catalizada por la PFK1 decíamos, la fosfofructosinasa, también involucra la participación de ATP, tiene un delta G muy negativo, y en la gluconeogénesis aquí también necesitaremos una enzima diferente, de hecho una enzima que no requiera de la formación de ATP. Y la otra reacción es la que cataliza la transformación de fosfenolpiruvato en piruvato. Entonces, esta reacción también tiene un delta G negativo y necesitamos buscar una reacción que nos pueda transformar el piruvato en fosfenolpiruvato. Entonces, las reacciones alternativas es, en el caso de la exocinasa, una glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué hace la glucosa 6-fosfatasa? Pues simplemente liberar el grupo fosfato de la glucosa como fosfato inorgánico. Se olvida de la síntesis de ATP, solamente libera el fosfato. La PFK, la reacción inversa, la catalizaría también una fosfatasa y va a liberar simplemente el grupo fosfato del carbono 1 como fosfato inorgánico. Y nos olvidamos también de la participación del ATP o del ADP. Y en el caso de la piruvatosinasa, necesitamos aquí sí 2 enzimas. 2 enzimas que de hecho ya habíamos revisado antes. La piruvato carboxilasa y la fosfenolpiruvato carboxisinasa. ¿Dónde revisamos antes estas 2 reacciones? En las reacciones anapleróticas. Ajá, en las reacciones anapleróticas. Esas 2 enzimas sirven, de hecho, para la generación de oxaloacetato, para generar intermediarios del ciclo de Krebs. Si se fijan, el fosfenolpiruvato puede ser convertido en oxaloacetato con la fosfenolpiruvato carboxisinasa, y el piruvato con la piruvato carboxilasa puede ser transformado en oxaloacetato. Pero si se requiriera, pueden estas enzimas trabajar en dirección opuesta. Entonces, con estas 2 enzimas que catalizan reacciones anapleróticas, podemos transformar el piruvato
en fosfonol piruvato. ¿Cómo le hacen ahora sí ya, con un poquito más de detalle, estas enzimas? La piruvato carboxilasa lo que está haciendo es activar una molécula de bicarbonato para pegársela al piruvato y formar oxaloacetato. Se requiere energía para hacer esta condensación. Esa energía la va a dar el ATP. Y se requiere una coenzima, la biotina. Ya se conoce, de hecho, la estructura de esta enzima. La piruvato carboxilasa, de hecho, es una enzima tetramérica y tiene para fines prácticos, además, 4 regiones. Esta región de azul es la que va a actuar básicamente como biotina carboxilasa. Es decir, el carbono que proviene del bicarbonato se le va a dar primero a una biotina. Como carboxibiotina, entonces ahora sí puede donar su grupo carboxilo al piruvato y entonces formar oxaloacetato. Entonces aquí se va a dar la primera parte de la reacción. La biotina va a estar en esta región, que está como en rosita. Esta región, si se fijan, tiene un pequeño bracito que puede entonces llevar la biotina de un sitio catalítico al otro sitio catalítico. El otro sitio catalítico está acá, en este dominio de color amarillo, que es de hecho la transferasa de carboxilos. ¿A quién le va a transferir el carboxilo? Al piruvato, a partir de la carboxibiotina. Y esta región en amarillo es simplemente la que permite que se pueda dar el acoplamiento entre los dos sitios catalíticos. De hecho, es la que permite la tetramerización. Entonces, me falta una. Espérenme tantito. Estoy viendo que hice una tontería. Perdón, es que olvidé hacer algo. Había ocultado una diapositiva y según yo ya la tengo mucho más clara, perdón. Déjenme ahora sí. Oh, ¿Me puedo hacer una pregunta rapidísima? sí, adelante. Este, PC, ¿qué es? Dice sitio activo PC. Es parte del dominio de la piruvato carboxilasa. Déjame volver a compartir. Sí, P6 piruvato carboxilasa. Sí, ya estoy compartiendo otra vez. Sí, ya. ¿Y PT igual es piruvato carboxilasa? No, PT es No, PT es este que está en gris y es el dominio de tetramerización. Ay, doc, ya me confundí, la verdad. ¿PC también es el gris? No, Perdón. a ver, no. PC es la piruvato carboxilasa completa, que es todo Ya, esto de aquí. ya entendí, perdón, perdón. Ok. Gracias. No. Yo confieso que yo fui el que se prestó a el que indujo la confusión. Gracias. ¿De qué? A ver, ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo tiene que ocurrir la reacción? Entonces, en el primer dominio es donde vamos a tener el primer sitio catalítico. Y ahí es donde va a entrar el ATP y el bicarbonato. El ATP
va a liberar uno de sus grupos fosfato. Y la energía de esa liberación del grupo fosfato se va a utilizar para formar un complejo entre el bicarbonato y el fosfato. Se va a formar un carboxifosfato. Este carboxifosfato no sale de la enzima, sino que ahora va a reaccionar con la biotina. Y se va a transferir ahora este grupo carboxi a la biotina. Y vamos a tener como producto carboxibiotina. La carboxibiotina es la que sí, ahora se va a mover del primer sitio catalítico al segundo sitio catalítico. Entonces, de hecho, la biotina está además pegada a una lisina, entonces tiene como si fuera un brazo largo. Y este brazo entonces se puede mover de un sitio a otro. De hecho, está aquí, en este sitio, y entonces se puede mover de aquí y moverse hasta acá. Una vez que tenemos ya la biotina, la carboxibiotina, entonces ahora va a entrar en el segundo sitio catalítico el piruvato. Y ahora el piruvato va a recibir al grupo carboxilo y se va a convertir en oxaloacetato. Entonces aquí ya tienen la reacción entre el CO2 de la carboxibiotina, que se va a inducir la ruptura de un doble enlace del piruvato para formar un enlace carbono-carbono. Y eso induce automáticamente a la formación de un doble enlace con el oxígeno. Y entonces el producto final es oxaloacetato. Este oxaloacetato, una vez que se forma, ahora va a ser tomado por la fosfenolpiruvato carboxicinasa y va a transferir un grupo fosfato del GTP al oxaloacetato. Pero al mismo tiempo va a favorecer la liberación del grupo carboxilo que se acaba de incorporar. Entonces, este grupo carboxilo va a romper uno de sus dobles enlaces para formar un doble enlace carbono-carbono, el grupo enol, y el carbonilo es el que va a recibir el grupo fosfato. Entonces, este grupo fosfato al final queda enlazado a este oxígeno y el producto final va a ser fosfoenolpiruvato. Entonces, se libera una molécula de CO2 y se genera un GDP. Entonces, el balance global de estas dos reacciones, primero la piruvato carboxilasa y después la fosfoenolpiruvato carboxicinasa, es la conversión de una molécula de piruvato en fosfoenolpiruvato. Nada más que fíjense que el costo energético de hacer esa transformación es el equivalente a 2 ATPs. Un ATP directamente en la primera enzima y un GTP, que equivale a un ATP también. Así que nos cuesta el equivalente a 2 ATPs transformar el piruvato en fosfoenolpiruvato. La glicólisis, les recuerdo, a partir de la piruvatocinasa, solo genera un ATP. Así que este paso, la verdad es que nos cuesta. Aunque decíamos que estas dos reacciones pueden trabajar en cualquiera de las dos direcciones. Así que en realidad estas dos enzimas no están reguladas. Las que sí van a estar reguladas son las otras dos que estaban catalizadas por las fosfatasas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esta primera fase? El lactato, por ejemplo, puede ser transformado en piruvato. Con piruvato entra a la mitocondria. En la mitocondria, ese piruvato se va a convertir en oxaloacetato. Y ya como oxaloacetato, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el oxaloacetato se reduzca, se transforme en malato y salga. Sería el inverso de la lanzadera de aspartato malato. Una vez que el malato está fuera de la mitocondria, acuérdense que hay una malato deshidrogenasa que puede oxidar al malato, convertirlo en oxaloacetato y darle los electrones al NAD para formar NADH.
el oxaloacetato, entonces ahora sí podrá ser tomado por una fosfoenolpiruvato carboxicinasa dentro en el citosol y formar fosfoenolpiruvato. La otra posibilidad es que la fosfoenolpiruvato carboxicinasa de la mitocondria convierta directamente el oxaloacetato en fosfoenolpiruvato. En este caso se libera una molécula de CO2, ya no está indicado, pero se gasta un GTP. Y ya como fosfoenolpiruvato sale de la mitocondria. Lo que sí es importante que visualicen ustedes es que la gluconeogénesis no se lleva toda en citosol, sino que una parte tiene que llevarse a cabo forzosamente en mitocondria. La conversión del piruvato en oxaloacetato es obligatoriamente mitocondrial. ¿Dónde se va a formar el fosfoenolpiruvato? Eso sí ya puede ser en citosol o puede ser en mitocondria, en cualquiera de los dos. Una vez que tenemos fosfoenolpiruvato, ya podemos continuar con las reacciones de la glicólisis, solo que en sentido inverso. Entonces, al final formaremos bifosforglicerato. El bifosforglicerato formará gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en dihidroxiacetona fosfato, y gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato pueden, a través de la aldolasa, convertirse en fructosa 1,6-bifosfato. Una vez que esté aquí, decíamos, la fosfofructosinasa ya no puede hacer la reacción inversa. Tendrá que ser la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima sí está regulada. Formamos fructosa 6-fosfato como producto, la isomerasa lo puede convertir sin ningún problema en glucosa 6-fosfato, y otra vez, la hexocinasa no puede catalizar la reacción inversa, pero la fosfatasa de la glucosa 6-fosfatos y la fosfatasa entonces es la que puede generar glucosa libre. Todas las células tienen fructosa 1,6-bifosfatasa, pero solo las células del hígado tienen glucosa 6-fosfatasa. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos encontrarlo en otro tejido que no sea hígado? ¿Qué tiene de especial el hígado? ¿Qué se acuerdan? ¿Dónde están las principales reservas de glucógeno en nuestro cuerpo? En el hígado. El hígado. Uh-huh. Entonces, bueno, hígado y músculo tienen glucógeno, ¿cierto? Pero solamente el hígado contribuye a regular los niveles de glucosa. Cuando los niveles de glucosa empiezan a bajar, hígado tiene la obligación de donar glucosa al medio, y solo hígado. Así que eso implica que solamente el hígado es el único que es capaz de formar glucosa libre. Glucosa libre que va a salir de la célula hacia el torrente sanguíneo. ¿Cuándo? Cuando los niveles de glucosa estén bajitos. Es decir, cuando nosotros ya haya transcurrido varias horas después de consumir alimentos y estemos en una situación de ayuno, en esas condiciones, entonces el hígado estará liberando glucosa al torrente sanguíneo. Y solamente el hígado es el único que tiene reservas de carbohidratos que puede compartir con el resto del cuerpo. El glucógeno del músculo nunca sale porque no tiene esta enzima. Y entonces la glucosa 6-fosfato nunca sale de las células. De hecho, jamás sale de las células una glucosa fosforilada. Sería peligroso para las células, porque correría el riesgo de quedarse sin fosfato. Y si se quedan sin fosfato, entonces no pueden sintetizar ATP. Y si no hay ATP, la célula se muere. Entonces, solo el hígado va a compartir su glucosa.
y siempre en forma de glucosa libre, nunca fosforilada, porque se metería en problemas. Carlos. Disculpe, doctor. Sí, ¿También es cierto que hay un porcentaje de glucógeno en los riñones? sí, hay un poquito también, pero también es exclusivamente para los riñones. ¿Esto por qué sería? Porque, bueno, lo que vi es que se utilizan cuando el glucógeno baja, ¿no? De hecho, cuando estamos en condiciones de ayuno, las células tienen que echar mano de sus reservas de carbohidratos o de grasas, lo que tengan. Y Gracias. las células del riñón, pues no son la excepción. Tienen que echar mano también de sus reservas. Por eso tienen un poquito. Lo que no tienen, igual que las células del músculo, es la glucosa 6-fosfatasa. El glucógeno que tienen las células renales solo es para uso exclusivo de esas mismas células. Ahmed, Pero entonces sí harían la vía y solo se quedarían hasta llegar a glucosa 6-fosfato o ni siquiera hacen gluconeogénesis. no, no, no. Todas pueden hacer gluconeogénesis y todas llegarían hasta glucosa 6-fosfato. Ah, ok. Gracias, Ajá. ¿no? Sí, solo es para uso interno de las células. Eso es lo único que quiere decir. El único que sí va a compartir glucosa es el hígado. Y acuérdense que el hígado podía tener cantidades muy grandes de glucógeno. Hasta el 10% del peso del hígado puede ser glucógeno. Y si ustedes no han desayunado y deciden no desayunar de aquí hasta que terminen sus clases, les puedo asegurar con toda certeza que su hígado va a disminuir un 10% su peso, porque ustedes se van a comer sus reservas de glucógeno. Esas reservas de glucógeno no alcanzan para mucho tiempo. En medio día de ayuno, ustedes se lo comen completo. Carlos, Sí, bueno, viendo que esto no es, ¿cómo se diría? No es igual a la glucólisis, evidentemente. ajá. Es un proceso inverso, pero no exactamente, ¿no? Sí, Entonces, aquí no tendríamos reacciones control. no, sí hay sitios de control y son precisamente en estas dos reacciones, en la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, ¿estas serían irreversibles? Sí, tienes toda la razón. Son reacciones irreversibles. Sí, exacto. Buena observación. Me gustó. ¿Por qué son irreversibles? ¿Quién me puede ayudar? Víctor, ¿querías decir algo más o quieres contestar? Bueno, pues esa pregunta sería porque por la energía libre de Gibbs que tienen es negativo. Son exergónicas. Ajá, Ujú. ok, sí. Y otra cosa que quería comentar es que el hígado tiene la capacidad pues de generar glucosa, pero eso es gracias al glucagón que posee o todos los otros tejidos como el músculo y el riñón también lo poseen o solo es propio del hígado. No, a ver, el glucagón es una hormona que libera el páncreas. De hecho, tiene Ah, los efectos opuestos a la insulina. Y en ok. lo que sí tienes toda la razón es el hígado tiene receptores para el glucagón. Y entonces es el tejido que puede responder a la presencia de glucagón, la hormona que tiene los efectos opuestos a la insulina. Y entonces el efecto que tendría el glucagón es estimular la gluconeogénesis. Sí, gracias. No, ¿de qué? Sí. Entonces, a ver, retomando lo primerito que dijo Víctor, es esta reacción de la fructosa 1,6-bifosfatasa, tal y como está puesto, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, es una reacción espontánea.
tiene un delta G muy negativo. Eso quiere decir que si yo quisiera hacer la reacción opuesta, tendría un delta G positivo. Y de hecho es tan positivo que el fosfato por sí solito no puede reaccionar con la fructosa 6-fosfato y formar fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, esta reacción camina en una sola dirección y es irreversible. El fosfato solito no tiene la energía suficiente para fosforilar a la fructosa. Y de este lado, pues es la misma historia. El ATP sí tiene la energía suficiente para fosforilar a la fructosa 6-fosfato y formar fructosa 1,6-bifosfato. Pero los fosfatos de la fructosa no tienen la energía suficiente para fosforilar al ADP y generar ATP. Entonces, esta reacción solo camina en una dirección y esta otra reacción de la fosfatasa solo camina también en una sola dirección. Entonces, de hecho, en estas dos fosfatasas es donde vamos a tener los sitios de regulación. En el caso de la glucosa 6-fosfatasa, además, para que no interfiera con la glicólisis, la tenemos en un compartimento diferente. Esta enzima, de hecho, está en el retículo endoplásmico. Es una enzima membranal. Está, de hecho, mirando hacia la cara interna del retículo endoplásmico. No interacciona con el resto de las enzimas del citosol y requiere entonces de transportadores. Un transportador que meta la glucosa 6-fosfato al retículo endoplásmico para que entonces ahora sí entre en contacto con la enzima, lo rompa y libere fosfato y glucosa. Entonces, metiéndolo en un organelo diferente, logramos separar esta enzima de la exocinasa. Entonces, la exocinasa se va a regular, como ya habíamos comentado antes, y esta enzima, al estar en un compartimento celular diferente, entonces podemos regular. Entonces, podemos regular la misma enzima y podemos regular los transportadores. Si la célula no tuviera glucosa suficiente, la célula hepática no tuviera glucosa suficiente como para compartir, entonces este transportador no va a trabajar. Y entonces la glucosa libre nunca se va a formar. Entonces esa es una manera de separar y evitar que glicólisis y gluconeogénesis estén trabajando al mismo tiempo. Y ahorita vamos a ver qué pasa con la PFK y la fructosa 1,6-bifosfatasa. Antes déjenme hacer un balance. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la síntesis de glucosa, a partir de piruvato, por ejemplo, vamos a necesitar 2 piruvatos, vamos a necesitar 2 ATPs para formar primero oxaloacetato. El oxaloacetato vamos a necesitar 2, necesitaremos 2 GTPs para formar 2 moléculas de fosfonol piruvato. Todas estas reacciones, decíamos, pueden trabajar indistintamente en cualquiera de las dos direcciones, hasta que llegamos a la fosfatasa. En la fosfatasa, pues ya no tenemos síntesis de ATP. En la glucosa 6-fosfatasa tampoco tenemos síntesis de ATP, pero si vamos sumando, aquí gastamos 2 ATPs, aquí gastamos 2 GTPs, aquí gastamos 2 ATPs. Entonces gastamos 6 ATPs. 4 directamente como ATPs y 2 en forma de GTPs. 6 ATPs en total para formar una molécula de glucosa. ¿Cuántos ATP se forman en la glicólisis? 2, bueno, 4, pero solo 2.
Ok, en total son 4, pero como tuvimos que gastar 2 inicialmente en la fase de preparación, la ganancia neta solo son 2. Pueden ver aquí, perdón, pasó algo volando. Pueden ver aquí que en la gluconeogénesis gastamos 6 ATPs. Así que para la célula nunca va a ser negocio echar a andar glicólisis y después inmediatamente gluconeogénesis. Porque entonces en lugar de obtener energía, pierde energía. Es más costoso sintetizar glucosa a partir de piruvato que la cantidad de energía que obtenemos en la glicólisis por convertir la glucosa en piruvato. Ahmed, Es que en eso tenía duda hace rato, profe, porque, Doc, porque lo que no entiendo es entonces, ¿para qué nos sirve la gluconeogénesis en otras células que no son las hepáticas? Si al final de cuentas, pues vamos a gastar más ATP. sí, estaría de acuerdo contigo, excepto cuando la célula se queda en condiciones de ayuno. Y ojo, si estamos en condiciones de ayuno, pues no hay glucosa circulando, no hay lípidos ni ningún tipo de alimento circulando. Y entonces la célula tendrá que echar mano de lo que tiene. Se empieza a comer las proteínas. Empieza a degradar las proteínas, empieza a liberar aminoácidos y a partir de los aminoácidos empieza a sintetizar carbohidratos. Porque los carbohidratos no solo se utilizan para obtener energía. Acuérdense que algunos de ellos son componentes de otras estructuras. Y entonces sí necesitamos gluconeogénesis en todas las células. Esa es la razón. ¿Sí? Sí, está bien, Sí. gracias. No, ¿de qué? Ok. Entonces, a ver, comparando glicólisis y gluconeogénesis. El sustrato de la glucólisis, pues es glucosa, o puede ser que del glucógeno liberemos glucosa, o pueden ser otras hexosas. ¿Quiénes son los productos? Piruvato, ATP, NADH. Lactato si fueran condiciones anaerobias. Y fíjense que en la gluconeogénesis es exactamente lo inverso. Los productos son los sustratos de la glicólisis y los sustratos son los productos de la glicólisis. Todo es exactamente inverso. La glucólisis genera energía, pero la gluconeogénesis gasta energía. Hay 7 reacciones en común, pero hay 3 reacciones que son diferentes. Ya vimos que la hexocinasa se sustituye por una fosfatasa. La PFK1 se sustituye también por una fosfatasa. Y en el caso de la piruvatocinasa, pues ya habíamos dicho que se requieren 2 enzimas. 2 enzimas que catalizan reacciones anapleróticas. ¿Dónde tendremos la regulación? Pues en las reacciones anapleróticas no, pero en las fosfatasas sí. Ahí es donde vamos a regular. Entonces ya de hecho habíamos dicho que la glucosa 6-fosfatasa está en un compartimento separado, fuera del contacto con el citosol. Y la PF y la otra fosfatasa ahorita la vamos a ver. ¿Dónde? ¿En qué situaciones van a trabajar? Bueno, glicólisis siempre que tengamos disponibilidad de carbohidratos. Y gluconeogénesis, ¿cuándo va a trabajar? Pues cuando no haya carbohidratos, no hay de otra. En condiciones de ayuno. Glucólisis, ¿dónde va a ocurrir principalmente? Músculo y gluconeogénesis en hígado. ¿Dónde se van a llevar a cabo dentro de la célula? La glicólisis es completamente citosólica, pero la gluconeogénesis, les recuerdo, la primera fase es mitocondrial y ya el resto de la gluconeogénesis es citosólica. Carlos, Así, doctor. ¿Comentó por qué no se lleva a cabo en otros lados? Es que se me trabó un poquito. pero hablando
¿De qué? de la gluconeogénesis. Ah, ¿por qué se lleva a cabo en hígado? Ajá, y no en otros lados. No, bueno, se lleva a cabo en todas las células, pero principalmente en hígado, porque el hígado es el que tiene la responsabilidad de regular o mantener constantes los niveles de glucosa circulando en el torrente sanguíneo. El resto de las células que hacen gluconeogénesis es solamente para uso interno, nada más. Solo el hígado es el único que puede compartir. Y ya habíamos dicho, es el único que tiene una glucosa 6-fosfatasa. Ajá. El resto de los tejidos, esa enzima final es la que no tiene. Gracias. Ok, ahora, existen otros aminoácidos que pueden ser gluconeogénicos. Entonces, alanina, por ejemplo, se puede convertir casi directamente en piruvato. Solo hay que quitarle su grupo amino. Pero cisteína, glicina, serina, treonina, triptofano pueden también, en su catabolismo, generar piruvato. La verdad es que esta diapositiva me parece que sería muy loca de ver cuando hacemos metabolismo de aminoácidos. Pero desde el departamento de la veces pregunta. Entonces, prefiero verla de una vez. Entonces, algunos aminoácidos son gluconeogénicos porque producen piruvato. Otros aminoácidos, como este de aquí, son gluconeogénicos porque generan alzas en glutarato. ¿Y qué tiene que ver el alzas en glutarato con la síntesis de glucosa? Porque los pusieron así, debido a que es precursor de acetato. Porque es un intermediario del cloruro de Krebs. Y cualquier intermediario del cloruro de Krebs eventualmente forma los acetato. Y oxaloacetato ya habíamos dicho, es precursor del fosfonilurbato. Entonces, de hecho, esa es la explicación también de por qué estos aminoácidos que generan su encima son también gluconeogénicos. Cualquier aminoácido forma un intermediario del ciclo de los Krebs es gluconeogénico. Entonces, si forman un barato, también son gluconeogénicos. Y si forman directamente a los acetatos con más ganas, ¿no? Porque ya es el precursor directo del fosfonilurbato. Entonces, cualquier aminoácido que alimente o que forme intermediario del ciclo de los Krebs será gluconeogénico y puede haber desde prácticamente todos. Solo que entran a ver el nivel dentro del ciclo de los Krebs o forman piruvato también. Entonces, los aminoácidos mismos, al final, todos son capaces de formar oxaloacetato. El alata ya habíamos dicho, y algunos aminoácidos forman piruvato. Si se forma piruvato con la carboxilasa se forma oxaloacetato. Y el oxaloacetato ya habíamos dicho es el precursor del fosfonilurbato. Fosfonilurbato se puede formar en dos fosfoglicerato, después en fosfoglicerato y finalmente en un tres y fosfoglicerato. Y de ahí simplemente cargarlo de los fosfato y formar glicerato y fosfato. El glicerato puede generar antióxidos fosfatinomerasa de fosfato. Y ahí estos dos, con la lasa convertirse en prososa, uno de fosfato y ya después las dos fosfatasas permitirán primero la formación de fosfato, la isomerasa de fosfato, finalmente la fosfatasa, que solo está integrado y específicamente en el recuerdo de las brazos que puede generar glucosa salina. El hígado lo único que comparte jamás da una fosfatasa. En el glicerol puede formar hidroxiazonas. El glicerol de dónde puede provenir.
¿Qué tipo de nutrientes tiene el cerebro? Lípidos. Los lípidos. Ajá. Los lípidos triglicéridos, para ser específicos, cuando los degradamos, liberan. Y el glicerol, a través de la glicerolinasa, puede formar glicerol fosfato. Y después las glicerol fosfato al hidrogenasa, la mayoría en la ladera de glicerol fosfato, puede generar hidroxilazona fosfato. Ojo, si se regenera la hidroxilazona fosfato a partir de la glicerol fosfato hidrogenasa, puede formar fosfato, y de ahí con una fosfatasa generar glicerol. Si es que vamos a sintetizar triglicéridos. Entonces, esa parte de la verdad tampoco está muy bla. Pero entonces, a ver, ¿cómo está la regulación? Habíamos dicho glicólisis con glucogénesis jamás trabajan las dos cosas al mismo tiempo. Es una o es otra. Y eso se logra regular la regulación opuesta. Entonces, a ver, primero, gluconeogénesis. ¿Quién la inhibe? ADP. ADP, de hecho, inhibe piruvarocarboxilasa, fosfoniluvarocarboxilasa. La fractosona de los fosfatasa la inhibe AMP. Y AMP había mucho que también solo se acumulan cuando hay falta de ADP. Entonces, para fines prácticos, siempre que hay ADP, también se empieza a acumular AMP, así que ese es el mismo efecto. ¿Qué pasa en el caso de la glicólisis? Pues ya habíamos dicho que AMP es el que le estimula. El AMP siempre es cuando se acumula le falta de ADP. ¿Quién la podría inhibir? El ATP. Si hay mucho ATP, automáticamente la glicólisis se inhibe. Y fíjense que eso ya hace la regulación opuesta. Porque siempre que haya mucho ATP, glicólisis se detiene. Gluconeogénesis solo se va a activar cuando no haya ATP. Cuando haya ATP, Y quien la va a inhibir es el ADP. Entonces, ADP nunca va a trabajar si a la célula le falta energía. Si a la célula le falta energía, esta no trabaja. Ahora, ¿qué otros metabolitos regulan? Entonces, por ejemplo, la glucosinasa hacia la fractosona de fosfato. Entonces, cuando hay un fractosona de fosfato, eso asegura que lleguemos hasta el final, hasta el piruvato. ¿Quién va a estimular a la fosfatosina? Fíjense que aparece un metabolito que no habíamos visto antes. Eso significa fructosa 2,6 bifosfato. Este metabolito no lo vemos lanzar. Es un metabolito especial. De hecho, es ese de aquí. La fructosa 2,6 bifosfato. Ojo, no es igual a la fructosa 2,6 bifosfato. El grupo fosfato está en el carbono 2, este que estoy señalando, y en el carbono 6. El intermediario de la glicólisis tiene su grupo fosfato en el carbono 1. Así que esta molécula de aquí no es intermediario de la glicólisis. Este es un metabolito que solo forma para arreglar la glicólisis y gluconeogénesis para sintetizar. ¿Quién sintetiza la fructosa 2,6 fosfato?
los sintetizan en una enzima que le llamamos fosforoprosinasa 2. Le pusieron el número 2 simplemente porque fue la segunda enzima que se descubrió. De hecho, esta enzima es especial porque tiene dos dominios que tienen actividades opuestas. Es decir, el dominio de oxinasa es el que fosforila a la proceso fosfato y sintetiza la proceso 12 y fosfato. Pero el dominio de la fosfatasa utiliza como sustrato la fructosa 2 y fosfato, es decir, el producto de oxinasa. Y la fosfatasa obviamente rompe la 2 y fosfato y la regresa a fosfato. Suena un poco de locos porque la nasa genera como producto el 2-fosfato y este dominio se encarga de reverberlo y regresarlo a veces a fosfato. Es una reacción que pareciera que no tiene ningún sentido. Es más visto esquemáticamente. Esto es lo que tendríamos. La fosfato lo toma el dominio de la nasa y lo convierte en proceso de fosfato. Pero el dominio de la fosfatasa toma este producto y lo regresa entonces a fosfato. Así que entre las dos, literalmente hacen un trabajo muy útil. Porque el producto de dominio es el sustrato del dominio y lo regresa al sustrato final. Solo tiene una regulación muy especial. Entonces fijémonos en las otras flechas. La fructosa de fosfato es un modulador alostérico positivo del dominio de las de la actividad de PTK2. Entonces, y al mismo tiempo, la fructosa de fosfato es un modulador alostérico, pero negativo de la fosfatasa. Entonces, vean, si hay fructosa de fosfato en exceso, se activa la sinasa, pero al mismo tiempo se inhibe la fosfatasa. ¿Qué vamos a tener entonces? Acumulación de fosfato de fosfato. Mientras haya exceso de fructosa de fosfato, va a haber también acumulación de fructosa de fosfato. Cuando las células se forman la fructosa de fosfato y los niveles de fructosa de fosfato disminuyen, entonces la PFK2 va a dejar de ser activa. Y la fosfatasa ya no hay nada activa. Así que la fosfatasa va a empezar a degradar la fructosa de fosfato. Y al mismo tiempo se deja de sintetizar. Así que la fructosa de fosfato para fines prácticos va a desaparecer. Entonces, vean que estos dos dominios que están dentro de la misma enzima nunca trabajan al mismo tiempo, pues uno o es otro. Si no hay fructosa de fosfato, la fosfatasa se activa. Pero en cuanto haya fructosa de fosfato, la fosfatasa se inactiva y la sinasa se activa. Y se empieza a acumular la fructosa de fosfato. ¿Para qué sirve eso? Regresemos a la glicólisis y a la gluconeogénesis. Resulta que la glicólisis es modulada alostéricamente por la fructosa de fosfato. La fructosa de fosfato es un modulador alostérico positivo muy fuerte de la PKK1. Entonces, solo cuando hay fructosa de fosfato, la PKK1 no está trabajando al máximo. Glicólisis se estimula. Pero al mismo tiempo, la fructosa de fosfato es un modulador alostérico muy negativo de la fructosa de fosfato y fosfatasas. Así que cuando este metabolismo está presente,
glicólisis siempre va a estar activa. Y al mismo tiempo, gluconeogénesis va a estar completamente detenida. Eso asegura que no trabajan las dos al mismo tiempo. Si esta está estimulada, esta está inhibida. Ahora, de hecho, la PFK2, la fosforoproteína 2, tiene además módulas covalentes. Resulta que algunas hormonas, como por ejemplo el glucagón, pueden estimular la formación de un segundo mensajero cíclico. Y ese segundo mensajero activa a una proteína dependiente de específico, la famosa PKA. La PKA fosforila a la fosforoproteína 2. Y cuando la fosforila, vean que pasa por sus dos dominios. La fosfatasa se activa y la sinasa se inactiva. Si la sinasa se inactiva, ya no puede formar fructosa 2-fosfato. La fosfatasa, en cambio, degrada toda la fructosa 2-bifosfato que pudo haber estado y la convierte en fructosa 6-fosfato. Esa situación, ausencia de fructosa 2-fosfato, inhibe la glicólisis, pero al mismo tiempo estimula la gluconeogénesis. Entonces vean cómo el efecto de la hormona, en este caso el glucagón, al fosforilar la PFK2, estimula la gluconeogénesis e inhibe la glicólisis. Cuando desaparece el glucagón, el específico también, la PKA deja de ser activa, y entonces ahora sí, una proteína fosfatasa le quitará el fosfato a la PFK2. Cuando eso ocurra, la PFK2 quedará activa. Y si hay fructosa 6-fosfato en exceso, solo en esas situaciones va a trabajar esta enzima y va a generar fructosa 2-fosfato. Fíjense que la PFK2, cuando no está fosforilada, la actividad de la fosfatasa está inactiva. La fosfatasa no trabaja, pero la sinasa sí. Entonces, fíjense que los dos dominios nunca trabajan los dos al mismo tiempo. O es uno o es otro, pero nunca los dos. Así que cuando la sinasa se activa, va a formar fructosa 2-fosfato. Y mientras haya fructosa 2-fosfato, ya habíamos dicho que la PFK1 va a trabajar, entonces la glicólisis se va a estimular. Al mismo tiempo, la fructosa 2-fosfato inhibe a las fosfatasas, a la fructosa 2-fosfatasas, y entonces eso frena a la gluconeogénesis. Entonces, fíjense que siempre vamos a tener una modulación opuesta entre glucólisis y gluconeogénesis. Nunca trabajan las dos al mismo tiempo. Es una o es otra, pero no las dos. Si estamos de acuerdo. Híjole, pero no se queda. Entonces, el área específico que activa la fosfatasa. Ajá. Aunque no directamente la área específico activa a la proteína dependiente del específico. Esa proteína fosforila a la PFK2. Y ahora cuando es fosforilada a la PFK2, como me dijiste muy bien, la fosfatasa se activa. La actividad de la sinasa se inhibe o se inactiva. Ok. Viendo la cadena de eventos que estimula el glucagón. El glucagón es una hormona proteica de hecho. Cuando se pega a su receptor, este
receptor se activa, estimula una proteína G, la proteína G a su vez estimula la adenilciclasa y la adenilciclasa empieza a formar AMP específico. El AMP específico entonces estimula a la proteína sinasa dependiente del AMP específico, que es la PKA, esta PKA queda activa. Y si queda activa, entonces va con la PKA2 y la flaforila. Fíjense que cuando la flaforila, ojo, esta enzima que originalmente era activa, la sinasa, se inactiva. Cuando esta enzima que estaba libre ya no puede trabajar, entonces no formará fosfatos y fosfatos, y no hay fosfatos y fosfatos, entonces la fosfofructosinasa no estimula y entonces la glicólisis deja de trabajar completa porque ya no hay fructosa 2,6-fosfato. De hecho, como la fosfatasa si estaría activa, la fructosa 2,6-fosfato desaparece. Entonces ya no hay nada que estimule a la fosfofructosinasa. Entonces esa es la manera de tener a la glicólisis. Y ya no está puesto en el esquema, pero en el esquema tendríamos que ver la gluconeogénesis si se estimula. Entonces, fíjense cómo es una cadenita de eventos. Y habitualmente es una cadenita de eventos que además se van multiplicando, ya después lo vamos a ver, pero eso es una cadena, una cascada literalmente de señalización. Es decir, que se estimula un receptor, se estimula una adenilciclasa, pero esta genera muchos específicos. Entonces, estos específicos activan muchas proteínas A. Y cada una de estas proteínas A fosforila a muchos PFK2. Y entonces, en cada paso vamos nosotros multiplicando el efecto. Porque un específico podría llevar a una sola proteína A, pero no se forma una específico, se forman muchos. Así que se forman muchas proteínas A activas y cada una de estas proteínas activas a su vez fosforila prácticamente todas las PFK2 por ahí. Así que el efecto máximo se obtiene inclusive por una sola molécula de hormona, porque el efecto se va multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando hay liberación de hormonas? Cuando hay liberación de hormonas, entonces, decíamos que se activa la proteína A, fosforila a la PFK2, y cuando la PFK2 está fosforilada, la actividad de sinasa se inhibe, la de la fosfatasa se activa. Esas son las condiciones necesarias para degradar la fructosa 2,6-fosfato, que no haya estimulación de la PFK1, y entonces en esas condiciones la gluconeogénesis se va a estimular. Eso es lo que va a ocurrir cuando la bolsa sea escasa. Entonces la gluconeogénesis la va a estimular. Si no hay glucosa escasa, entonces el glucagón no se libera, la placa se activa, y entonces en esas condiciones la fosfatasa es la que se encarga de quitarle el glucofosfato a la PFK2. Entonces nos vamos hacia acá. Si no tiene fosfato a la PFK2, entonces la sinasa se activa. La fosfatasa ahora será inactiva. En esas condiciones, la fructosa de fosfato que pudiera estar presente se convierte en fructosa 2,6-fosfato. Y esa es la señal para estimular a la glicólisis. Y eso solo va a ocurrir si la glucosa es abundante. Entonces, si la glucosa es abundante, va a haber mucha fructosa de fosfato, la PFK2 se va a estimular
va a formar fructosa 2-fosfato y eso va a estimular a la PFK1 y va a ser mucho más activa y vamos a obtener que la glicólisis va a trabajar. Entonces, de este lado tendríamos glicólisis activa, de este otro lado tendríamos gluconeogénesis activa. Entonces, otra vez, siempre son situaciones opuestas. Nunca trabajan las dos vías al mismo tiempo. Ahora, eso no quiere decir que glicólisis y gluconeogénesis no puedan trabajar de manera coordinada. De hecho, hay un ciclo que ocurre repetidamente durante el transcurso del día y que le llamamos el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es, de hecho, la actividad coordinada de la glicólisis en músculo y la gluconeogénesis en hígado. Solo que no van a actuar las dos exactamente al mismo tiempo. De glicólisis y gluconeogénesis. Gracias. Entonces, músculo con mucha facilidad puede trabajar en condiciones anaerobias. ¿Qué se necesita? Simplemente hacer un esfuerzo muy importante durante un periodo corto. Echarnos una carrera de 100 metros lo más rápido que podamos. Con eso es suficiente para que la glicólisis empiece a trabajar al máximo. Es más, que el músculo se acabe todo el oxígeno disponible. Y si ustedes siguen corriendo, entonces la glicólisis va a empezar a acumular lactato. Solo que ese lactato no se lo queda el músculo. Se lo manda directamente al torrente sanguíneo. Circulando a través del torrente sanguíneo, el hígado va a ser capaz de tomarlo. Solo que no lo va a hacer mientras ustedes están corriendo. En realidad lo va a hacer hasta que dejaron de correr. Y eso puede ser 2 o 3 minutos después. O incluso algunos segundos después. En una carrera de 100 metros van a tardar 15 segundos, una cosa así. Y después, todo el lactato que generó el músculo lo va a tomar el hígado. Y el hígado, a través de la gluconeogénesis, lo va a reconvertir en glucosa. Almacenará lo que tenga que almacenar y lo que no lo regresará al torrente sanguíneo. Y de hecho, ya en el torrente sanguíneo, el músculo lo puede volver a recapturar. Y entonces, fíjense cómo tenemos en este caso glicólisis trabajando de manera paralela con la gluconeogénesis. Solo que en sitios e instantes diferentes. Mientras esté la glicólisis trabajando al máximo, el hígado va a estar simplemente en reposo recibiendo el lactato. Cuando el músculo deja de hacer el esfuerzo físico, entonces ahora el hígado es el que empieza a trabajar. Si se han fijado ustedes, siempre que hacen un esfuerzo muy importante, después de que termina la carrera, por ejemplo, ustedes de todas maneras siguen tomando mucho aire. Uno para rellenar todo el cuerpo, pero otra, pues porque la gluconeogénesis gasta energía. Y entonces gasta 6 ATP por cada cosa reconvertida. Y esa es la cosa, eventualmente no se la queda el hígado que la vuelve a compartir, y entonces el músculo la vuelve a recibir y la vuelve a almacenar en forma de glucógeno para que ustedes vuelvan a echarse una carrerita de 100 metros. O cualquier esfuerzo físico que implique que el músculo tenga que trabajar en condiciones anaerobias. Carlos, ¿querías decir algo? Entonces sería un proceso análogo, bueno, muy similar a el de la alanina. Al ciclo de la glucosalanina, sí. Ahorita voy para allá. Entonces, en el ciclo de Cori tenemos
que en el músculo la glucosa formará piruvato. Si lo obligamos a trabajar en condiciones anaerobias, generará lactato. Ese lactato no se lo va a quedar, se lo va a transferir al torrente sanguíneo y eventualmente va a llegar al hígado. El hígado va a tomar el lactato y a través de la gluconeogénesis lo convertirá en piruvato primero y después en glucosa. Solo que para eso necesita gastar ATP. Entonces, este ciclo de Cori, la verdad es que es simplemente una manera de evitar que el lactato no se desperdicie. El lactato, acuérdense de que todavía tiene mucha energía. De hecho, si ese lactato lo regresamos inmediatamente al piruvato y de ahí lo mandamos a la mitocondria, pues generamos fácil otros 30 ATP. Así que el lactato es una molécula muy energética como para desperdiciar. Así que nunca la vamos a eliminar a través de los riñones, sino siempre la vamos a regresar a la glucosa. Y entonces esta es una manera de lograr que glicólisis y gluconeogénesis puedan trabajar de manera coordinada, pero en órganos distintos y en instantes distintos. Otra vez, nunca al mismo tiempo. De hecho, creo que no está de más. Hay que mencionar que es muy diferente el músculo estriado del músculo cardíaco. El músculo estriado, los músculos que normalmente nos permiten hacer actividad física, sí fácilmente caen en condiciones anaerobias. Pero el corazón, ojo, el corazón recibe el oxígeno directamente de los pulmones. Así que el tejido cardíaco para fines prácticos nunca cae en anaerobiosis. Siempre tiene oxígeno disponible, por muy mal que esté la situación, a menos que de veras no respiren nada, se metan a bucear, por ejemplo, que se queden 30, 40 segundos o más tiempo sin respirar, entonces sí podría caer en anaerobiosis, pero si ustedes están respirando de manera normal, músculo cardíaco nunca cae en hipoxia. Y entonces, toda la glicólisis que pudiera realizar el piruvato siempre lo va a oxidar completamente hasta CO2 y agua. Nunca va a estar liberando la lactato como en el músculo estriado. Así que el lactato que libera el músculo estriado, si le llega al corazón, el corazón lo convierte inmediatamente en piruvato y de piruvato se lo lleva al mitocondrio hasta CO2 y agua. Y solo si ya no está haciendo un esfuerzo físico importante, entonces el lactato que le llegue lo llevará a gluconeogénesis y de ahí a almacenarlo como glucógeno, pero solo para usos internos. Nada más. El hígado sí puede tomar el lactato, llevarlo a piruvato, de ahí a cosas de fosfato y después a glucosa si es que hace falta. Ahora, nos habían comentado que hay un ciclo de alanina, de hecho es de fosfalanina, y se parece un poquito al ciclo de Cori. Perdón, ya me pasé y ustedes no me dicen nada. Reparamos Todo bien, Edgar. perdón, bueno, mil disculpas, me despido.